Miren, entre más se avanza en estos foros y se escuchan voces diferentes sobre el tema de la reforma judicial, de verdad que si le ponen atención a lo que está exponiendo, pues particularmente la gente del Poder Judicial, los jueces, los ministros, como en este caso el ministro Lainez, de verdad se necesita ser muy tonto para no darse cuenta que hay una manipulación detrás de esto, que esta manipulación la está ejerciendo López y sus esbirros al pueblo para que los apoyen sobre cosas que no tienen sentido. Fíjense nada más de lo que habla Lainez, pónganle por favor atención. Dice que se queja el gobierno y sus esbirros, el histriónico Noroña, que ahí estaba en este foro, de que la Corte se ha excedido en sus labores constitucionales, que se mete donde no le importa. Pero fíjense lo que dice Lainez. ¿Saben desde cuándo se creó la primera jurisprudencia? O sea, ¿cuándo por primera vez se abordó un asunto así donde la Corte le enmendó la plana al Poder Ejecutivo? Dice, en 2008. ¿Y saben a petición de quién fue? Y aquí está lo interesante. De los grupos minoritarios. 2008, grupos minoritarios, la oposición. ¿Quién era la oposición? Pues el PRD, donde estaba López. Fueron ellos mismos los que empezaron a presentar acciones de inconstitucionalidad, que ahora, cuando las presenta, por ejemplo, el PAN, el PRI, y que van en la resolución contra lo que dicta el Merolico, ya no les gustan. Pongan atención, adoctrinados, escuchen lo que están diciendo, escuchen. Luego dice, que anda por ahí diciendo el Merolico y sus esbirros, insisto, el histriónico Noroña, que se ha abusado de este poder que tiene la Suprema Corte para dictar medidas o para tomar acciones de inconstitucionalidad. Dice, a ver, ¿de verdad se ha excedido la Corte? No se ha excedido. Y les cita cifras, dice, por ejemplo, hemos tenido 298 de este tipo. ¿Saben cuántas resoluciones ha dado la Corte en contra de lo que dice el Poder Ejecutivo? 4. ¿Cuál se ha excedido? Si luego vienen por el tema de la consulta popular, que se hace un proyecto y que tiene que consultarse a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, ¿se saben en cuántas veces la Corte ha tenido que enmendarle la plana al gobierno porque la consulta es constitucional, es obligatoria? Dice, ha habido 116 casos. ¿Saben cuántas veces no han hecho consulta? 80 y tantas. Y dice Lainez, ustedes pónganse en mi lugar. Si ustedes están incumpliendo la ley, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hacer que se cumpla la ley. Así de sencillo. Miren, adoctrinaditos vicariantes, sobre todo ustedes, porque yo sé que lo único que conocen y les cuesta trabajo es el resultado de 1 más 1. Pongan atención a lo que están diciendo. A lo mejor es por los términos que utilizan los abogados, un poco difícil de comprender, pero carajo, si de verdad tienen interés en saber qué es lo que está pasando, pues por lo menos googleenle por ahí, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere cuando dice esto? Porque queda perfectamente claro que lo que hay detrás de todo esto es una manipulación, es una burda manipulación, y los están haciendo caer, como siempre, en el juego de que lo que dice López es palabra del Señor, aunque les estén mintiendo. ¿A poco no les parece una bajeza que este tipo de cosas, las acciones de inconstitucionalidad, hayan empezado con el PRD de López? ¿No les parece que eso es muy asqueroso? Y que ahora que las acciones de inconstitucionalidad van contra su gobierno, ya no le guste. Le gustaba cuando iban con los gobiernos en ese momento del cártel del PAN. Ahí sí estaba bien contento, estaba el enano genocida gobernando, pero ya después ya no. Ahí está el engaño y es fácil de detectar. Por más adoctrinadito vicariante que seas,
Si pones atención, sé que te cuesta trabajo el 1 más 1, pero ponle atención, vas a entender que te están engañando. Pero bueno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues sí estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto, ¿sí? Así, todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera, Derecho Constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma. Bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas cámaras para que el Legislativo surgiera de esa Constitución del 17 con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara entonces a ese poder para enfrentar ese largo camino hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad, la decisión contramayoritaria, creando un tribunal constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de normas, aun cuando no hayan sido aplicadas y con efectos generales. Esta reforma obedeció a que la ciudadanía desde entonces reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma para acercarnos a los efectos generales. La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y entonces permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante, siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evoluciona. Dos puntos fundamentales. La reforma de Derechos Humanos 2011, que nos dijo derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país, y no solo los que estén enumerados en la Constitución, y, entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso, porque no tienen un interés jurídico, a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. Interés legítimo, sí. Es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad.
Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también. Proceso legislativo, ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. En 2008, en 94, la jurisprudencia 94-2001 evoluciona para ser respetuosos y decir no cualquier vicio. Conste que son leyes que se dan en los propios congresos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Solo 3 votaciones, publicidad y por favor que escuchen que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente, como dato curioso, ¿sí? Desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? 4. Respetuosamente no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo. Consulta, lo vamos a ver, consulta indígena. En consulta indígena, que no es proceso legislativo propiamente dicho, obligación constitucional, legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena, consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 88 asuntos en la Suprema Corte, 116 asuntos. En 91 nunca se consulta a las comunidades indígenas. Ese asunto llega a la Corte, impugnado por la CNDH o las comisiones, y yo pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Ojalá podamos seguir revisando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.